Bienvenidos a la tercera parte, sesión 5. En este ejercicio vamos a calcular recta tangente. ¿Cómo uno calcula recta tangente? Me preguntan cuáles son los puntos en donde la recta tangente sea horizontal. Entonces, si yo tengo mi función en general, lo que me está preguntando el ejercicio son por estos puntos. ¿Ok? Es equivalente, muchachos, a que le pregunten, ¿hay el máximo o el mínimo? Si le piden que haya el máximo o el mínimo, hay que hacer un poquito de trabajito más. Pero al fin y al cabo lo que usted está haciendo es encontrando la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? Entonces, estos son los puntos en donde la recta tangente es horizontal. Entonces, ¿cómo uno halla eso? Derivando. Entonces, primero derivemos. ¿Ok? Entonces, y' es igual a la derivada de esto, que es 3x al cuadrado, ¿sí? Bajo el 3 y el exponente le resto 1. Y la derivada de la lineal ya vimos que simplemente mantiene la constante. Ahora, como necesito que sea horizontal, su pendiente es 0. Significa que la y' vale 0. Entonces, si la y' vale 0, muchachos, entonces, ¿qué me va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que usted tiene que resolver esta ecuacióncita. O sea, la ecuacióncita 0 igual a x al cuadrado menos 4x. Noten, muchachos, que esta es una ecuación de grado 2. Entonces, como es de grado 2, va a tener dos soluciones. En el mejor de los escenarios. Profe, ¿Sí? ese cero es de la pendiente. Correcto, porque me pide que sea horizontal y la condición para que sea horizontal es que la pendiente sea 0. Gracias. Justo. Entonces, em, saco un 3 a factor común porque pues uno factoriza. Y 48 entre 3, 16, ¿no? Y entonces esto es una diferencia de cuadrados bien bonita, porque entonces me va a quedar x menos 4 y x más 4. Y entonces, muchachos, ¿cuáles son los valores para que le tengo que asignar a x para que esto sea igual a 0? Porque necesito que sea igual a 0. Entonces, aquí, ¿cuánto tiene que valer la x? 4 4. Y allá. menos 4. Ok, entonces, esos son los valores que hacen que la pendiente de 0. Solución, entonces, si quieren pueden ponerle así. Solución. Vamos a ponerlo en un intervalito. Perdón, en un conjunto. Más, menos 4. ¿Sí? Entonces, muchachos, si ustedes graficaran, por ejemplo, esta eh, curva, lo cual es una función, y usted se pone a dibujar las rectas tangentes, en 4 y en menos 4 las va a terminar dibujando así. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, voy a señalar esto porque es muy importante. Porque de repente luego cuando lo vean, tienen que saber que 1 solo igual a 0 cuando me piden pendiente horizontal. ¿De acuerdo? La función, de hecho,
se parece mucho a esta. Algo así. Así son las cúbicas. Entonces, prefiero nada más dejarles eso. ¿Sí? Profe, una duda que tengo es que, ¿por qué ahí, digamos, calculamos, porque, digamos, la ecuación de la recta, ahí es 3x al cuadrado menos 48, ¿Sí? pero no tendríamos que calcular la derivada de esa recta? No, es que la función es x a la 3 menos 48x. Ah, ya, 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 sí. Uy, sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Esa fue la que derivé. Sí, sí, ya, ya. Ok, perdón, perdón. Me No, estaba no, dando. tranquilo, no se preocupe. Muchachos, me acabo de dar cuenta que no guardé la imagen. Vamos a ver si dando control Z. ¿Quién me estaba preguntando algo? No. ¿Quién? Disculpen, muchachos, que no les haya exportado. Ah, no, sí, este es el ejercicio 2. Más bien lo que pasó fue que yo me salté el ejercicio 3. Entonces, permítanme. Determine la recta tangente de la función, la ecuación, perdón, de la recta tangente de la función fx igual a e a la x menos logaritmo en base 7 de x en x igual a e. Entonces, muchachos, para determinar la ecuación de la recta, necesitamos la pendiente y un punto por el que pase la recta, ¿sí? Entonces, muchachos, eh, f de x es igual a e a la x menos el logaritmo en base 7 de x. Y para calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, uno deriva. Entonces, la derivada, sabemos que la derivada de e a la x es e a la x y la derivada del logaritmo es 1 entre x multiplicado por el logaritmo natural de 7. ¿Sí? Entonces, muchachos, como me piden que sea la recta tangente en x igual e, entonces yo vengo y sustituyo en esta función por e. Entonces, eso es lo mismo que tener e a la e, ¿sí? Menos e por logaritmo natural de 7 entre 1. Perdón, al revés, ¿verdad? 1 entre eso. ¿Y eso aproximadamente cuánto es, chicos? ¿Alguien que me pueda decir? Si no, ya voy por mi cálculo. Uh -huh.
14,97, redondeando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta es la pendiente. Recordemos que una recta, muchachos, es de la forma y igual a mx más b, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esto es m. Esto es m. Necesito un punto. Entonces, ya sabemos que la x va a ser e. ¿Cuál va a ser la y? Bueno, lo tengo que calcular en la original, ¿sí? En la original, entonces, y va a ser igual a f de e, que es lo mismo que tener e a la e, menos el logaritmo en base 7 de e. Y eso es aproximadamente eh, 14,64. Entonces, muchachos, aproximadamente el par ordenado que pasa por esta recta sería E, 14,64. Entonces, si a esto yo le llamo L1 como recta o línea, significa que este par ordenado pertenece a esa recta, ¿sí? Entonces, ya tenemos un X y un Y ya tenemos la pendiente. Entonces, podemos averiguar el B, ¿sí? Entonces, Y es 14,64. M es 14,97 y X es E. Y eso, entonces despejo para averiguar B. O sea, paso este a restar. Entonces, a 14,64 le resto 14,97 multiplicado por E, me queda menos 26,05 aproximadamente, ¿verdad? Sí, esto es B. Entonces, muchachos, la ecuación de la recta L1 va a ser Y igual a la pendiente, que era 14,97, X más el B. El B ya vimos que es menos 26,05. ¿Sí? Estoy redondeando porque los números no eran exactos o escribirlos de manera canónica se veía un poco feo. Entonces, pero si alguien quería ponerse más exacto con los decimales, probablemente aquí era un 6 o aquí un 4 o un 6, ¿verdad? ¿No? Pero
En síntesis, muchachos, esa sería la respuesta. ¿Dudas? Todo claro, profe. Excelente. Entonces, esto es solo en E, en X igual E. Si usted quería que el punto, perdón, usted quería calcular la recta tangente en otro punto, entonces en vez de sustituir por E, sustituye por el número que me den, igual aquí, ¿verdad? Listo. Pues vamos a proceder a hacer otro ejercicio. Ahora, es muy similar al cuarto, que resolví primero que el 3, porque me piden que determine los valores en donde la recta tangente es vertical. Bueno, para usted determinar cuáles son los valores que hace que la recta tangente se vuelva vertical, por lo general, muchachos, son los valores que hacen que la derivada se indefina, o sea, de infinito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, la derivada, eh, permítame, voy a escribirla mejor acá para que les quede bien claro. Esto es 2 más t a la 1/5. ¿Sí? De la derivada, esto es una constante y esto me va a quedar 1/5 bajo 1/5. Y luego hago 1/5 menos 1, que todos sabemos que 1/5 menos 1 es menos 4/5. O bien que lo pueden escribir 1/5 y 1 sobre t a la 4/5. ¿Sí? Porque esto me quedó negativo, entonces para quitarme el negativo lo paso abajo. ¿Sí? Entonces, la derivada da esto. Esta derivada depende de t. Pregunto, ¿qué valor de t hace que y' de infinito? Es una fracción. ¿Ideas? Más infinito. No. Es que t está abajo. Tengo, Sobre cero. exacto, porque si yo tengo algo entre cero, acuérdense que eso se dispara a infinito. ¿Sí? De hecho, muchachos, la respuesta es así. Hay que buscar valores que generen, perdón, que anulen el denominador. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces, el único valor en este caso que me anula el denominador, es decir, que lo hace cero, es t igual 0. T igual 0 lo que me va a generar es que y' me dé infinito. ¿Ok? No lo hemos visto propiamente como qué pasa cuando algo da infinito. Lo único que hemos visto es que su límite de infinito. Pero por ahora nada más hágame caso, ¿está bien? Esto da infinito. Entonces, muchachos, eso significa
que en este punto la recta tangente va a ser vertical. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que la pendiente se hace así. Vean, les voy a enseñar. Esta gráfica es más o menos algo así. Y aquí muy, muy plana. Y luego hace así. Ojo, no es recta vertical, es casi plana, ¿de acuerdo? Es casi plana. Entonces, cuando usted va calculando la pendiente y luego lo va calculando cada vez más cerca del cero, ¿sí? Y cada vez más cerca del cero, y justo cuando llega a cero, la pendiente hace así. Perdón, la recta. Entonces, ojo muchachos, que esto, como es vertical, la pendiente se puede interpretar como infinito. ¿Sí? Entonces, por esa razón hay que buscar los valores en donde anulen el denominador, porque eso hace que la derivada de infinito. Y si la derivada da infinito, entonces significa que su recta tangente es vertical. La respuesta no siempre es cero, es el número que hace que el denominador dé cero. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Claros o fue que fue too much y no entendieron nada? No, profe, todo está claro. Entonces, bueno, tengo relativamente como 10 minutos. ¿Quieren que haga el último ejercicio que es de velocidad instantánea o lo dejamos hasta acá, muchachos? Preferirían. A mí me queda bien si lo hace, profe. Yo estoy estudiando, yo estoy viendo física, entonces a mí me sirve. ¿Está bien? Entonces, igual el que no fue un gusto, yo no me voy a enojar si se va. No es nada personal ni para usted ni para mí, ¿verdad? Ok, vean. Entonces, eh, cuando uno deriva y uno tiene una función que me determina distancia, si la función determina distancia, entonces su derivada va a ser la velocidad. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una función que representa distancia, y por distancia me refiero como la distancia que recorrió un carrito en tanto tiempo, eh, la distancia que recorrió un carro en tantos kilómetros, perdón, en tantas horas. Entonces, siempre que sea distancia versus tiempo, ¿sí? O sea que si yo graficara esto, yo le digo, en tantos minutos, segundos, horas, lo que sea, recorrió esta distancia. En tantos minutos, segundos, bla, 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 días, recorrió esta distancia. Entonces, este modelo, muchachos, yo no lo escribo como X o Y, sino que yo lo escribiría como T y como D. Porque aquí la T, esto me va a representar el tiempo y esto me va a representar la distancia que recorrió el objeto. ¿Sí? Entonces, si eso se cumple, la derivada de f representa velocidad. ¿Sí? Representa. ¿Ok? Eso significa, muchachos, correcto, que si yo calculo la pendiente, lo que voy a obtener en realidad es la velocidad. Pero es la velocidad instantánea. ¿A qué se refiere con velocidad instantánea? Se refiere a que es la velocidad en ese momento en específico t.
sea, la velocidad en tantos segundos, la velocidad en tantos otros segundos, y así sucesivamente. ¿Estamos claros con la idea? Entonces, muchachos, aquí pasamos ya del concepto general abstracto de cualquier función, porque una función me puede modelar cualquier cosa, allá algo particular en la física, en algo muy concreto, que es cuando yo tengo una función que modela tiempo versus distancia. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo en concreto, yo tiro una piedra que está a 150 metros de altura. Es la única parte que me gusta en física porque me gusta siempre hacer los dibujitos. Entonces yo tiro la piedra y hace así. Hace un movimiento parabólico. ¿Por qué sé que hace un movimiento parabólico? No porque eso es lo que modele lo de la vida. Por lo general no siempre es así. Pero es porque es así como describe su distancia. ¿Sí? Aquí agarró una altura máxima y aquí, ¿verdad? Una altura mínima cuando toca el suelo. Entonces, como es una altura, digamos, una distancia vertical, entonces por eso usualmente usamos h. ¿Sí? Y entonces, esa altura que depende del tiempo va a ser modelada por 150, perdón, 150 menos 3t al cuadrado. O sea, si t vale 1, entonces va a ser 150 menos 3, 147, o sea, 147 metros. Si t vale 2, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su velocidad instantánea en los 3 segundos? Entonces, como esto me describe distancia, la derivada me va a describir velocidad. Entonces, la derivada de esto, la derivada de una constante es 0 y la derivada de esto va a ser menos 6 por t y ya. Este menos 6, muchachos, como es un negativo y el tiempo, particularmente en los cursos primeros de física, uno solo habla de tiempo positivo, el tiempo negativo lo que se refiere es que se está retrocediendo, pero para este ejemplo en particular, significa que entonces su velocidad siempre va a ser negativa. Eso significa que la velocidad va a tener esta dirección, muchachos. ¿Ok? Entonces, este modelo de repente no era el mejor, sino que más bien la piedra iniciaba capaz por aquí y la curvilla la fue agarrando así. ¿Sí me explico? Porque su velocidad es siempre negativa o lo más cero en t0. Entonces, aquí es 0 y luego empieza negativo. ¿Sí? Entonces, con eso usted puede interpretar que nunca subió, nunca la tiré para arriba, siempre la tiré para abajo. Entonces, pregunta, ¿cuál es su velocidad en los 3 segundos? Sustituye usted entonces h' por 3. Entonces, eso es menos 6 por 3, ¿sí? Menos 18. Entonces, si uno, por supuesto, lo va a escribir de manera física, la respuesta sería menos 18 metros por segundo, ¿verdad? Porque la velocidad, perdón, lo describe con la distancia metros y con el tiempo en segundos. Entonces, esta la A. La B tiene un poquito más de proceso, pero en realidad es muy sencillo. Lo primero que me preguntan es ¿con qué velocidad golpea el suelo? Bueno, yo le puedo contestar si usted me dice cuál fue el momento, en cuántos segundos pasaron desde que yo lo tiré hasta que llegó al suelo. ¿Cómo puedo averiguar eso? ¿Cómo se les ocurre?
Dale, Mau. Puede ser tal vez cuando la derivada sea, o sea, que esté horizontal, o sea, que sea cero, porque es cuando ya está en el piso. No, porque, digamos, si yo siguiera este modelo y yo trazara una recta, mira que aunque siga chocando, porque la función al fin y al cabo va a seguir, la función va a seguir, solo que el suelo termina aquí y lo que va a pasar es que físicamente ella va a rebotar, pero si fuera un modelo, ella seguiría si no hubiera suelo. Entonces, la derivada aquí, la pendiente no es cero, sino que está inclinada. ¿Ok? Pero bueno, fue un buen intento. ¿Alguien más que se le ocurra? Porque yo necesito saber en qué momento, cuál fue el segundo en que la piedra chocó al suelo. ¿Cómo puedo determinar eso? ¿Cuál es la altura si la piedra toca el suelo? Cero. Cero. Ok, entonces, si yo sustituyo esto por cero, yo puedo determinar aquí el t. ¿Lo ven? Entonces, si la piedra llega al suelo, h va a ser cero. Luego, cero va a ser igual a 150 menos 3t al cuadrado. ¿Sí? Que esto lo podemos fácilmente despejar. Me queda 3t al cuadrado igual a 150. ¿Sí? Y luego paso a dividir el 3, 150 entre 3, muchachos. 50. 50. Correcto. Entonces me queda que t al cuadrado va a ser 50. Luego, t va a ser la raíz de 50. Acuérdense que cuando yo saco t, perdón, cuando yo saco raíz, acuérdense que uno va con valor absoluto y pongo el más menos, ¿verdad? Pero muchachos, uno pone el más menos cuando uno no sabe cuál es el signo de mi variable. Pero yo sí sé cuál es el signo de t. ¿Por qué? Porque t siempre es positivo, el tiempo es positivo. Entonces yo no voy a tomar la solución negativa. ¿Ok? Y raíz de 50 es igual a 5 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, que eso es aproximadamente, ¿verdad? 7.07. Eso significa, muchachos, que mi piedra tocó el suelo aproximadamente a los 7.7 segundos. La piedra tocó el suelo a los 7.07 segundos. ¿Sí? Entonces, como yo ya sé que tocó el suelo a los 7.07 segundos y me preguntan con qué velocidad golpea el suelo, eso significa que con esta ecuación yo sustituyo la t por 7.07 y con eso yo averiguo cuánto va a ser la velocidad. Entonces yo hago h' de 7.07 que eso es menos 6 por 0.07. ¿Y eso cuánto da? Menos 6 multiplicado por 7.07. Eso da menos 42 punto,
perdón, aproximadamente menos 42.43, digamos. Entonces, respuesta. Y ojo, no me piden rapidez, me piden velocidad. Entonces a ese sí le tengo que poner el signo porque tiene dirección. ¿Sí? La rapidez sería 42.43 metros por segundo. ¿Ok? Y entonces básicamente esas serían los dos problemitas. También había parte en donde preguntaban como cuál es la velocidad media, la velocidad promedio. Eso al final es sacarle el área, pero y luego dividirlo entre t, pero no. Esos son integrales, muchachos, y la física sí lo hacen. A mí no me gusta. Preferiría que hayan visto ya integrales para hablar de esos problemas. Básicamente, muchachos, eso era lo que yo les traía. ¿Alguna duda? ¿Quisieran comentar? Profe, yo ahora te puedo mandar unas preguntas. Sí, claro. Aquí, muchas gracias. Es que ya tengo clase, entonces me voy. Tranquila, May, no te preocupes. Chao. Chaito. ¿Alguien más? Todo claro, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto. Las preguntas, pero creo que ya se retiran todos. Ale, no te entendí. No sé, ¿tienes o no tienes preguntas? Sí, pero ya para no atrasar que se retiren todas, ya son preguntas ya de cuestiones de definiciones. Ok, si no, me puedes escribir o si no, vuelvo a hacer otra sesión y te quedas un momento. Sí, está bien, no hay problema. Ok. Profe, yo también tengo dudas, pero no es de derivadas. ¿Se puede o Sí. puede ser? Voy a hacer entonces otra sesión y los que tengan dudas se quedan, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Listo, chicos. Ya nos vemos entonces.